Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a Cacao Bonen en primera. Este, Cacao Bonen es una empresa en la que producimos chocolate artesanal y esta es la presentación de introducción. Entonces aquí vamos a ver cómo, cómo se hace el chocolate. Vamos a ver de dónde viene, cuál es su origen en campo, cuál es su origen histórico, sus efectos en nuestro cuerpo, cómo nos puede hacer felices o nos hace sentir más despiertos. También vamos a ver un poco sobre el panorama global, qué empresas tienen el control sobre los recursos del chocolate, quiénes tienen más poder, quiénes realizan la mayoría de las ventas. Eh, Vamos a ver la historia desde una perspectiva de herencia cultural y y cómo prepararlo, cómo está conformado el chocolate básicamente. Y bueno, pues vamos a ello, vamos a la presentación. Primero les quiero preguntar, ¿ustedes qué saben qué es el chocolate? Piensen en qué es lo que ustedes, la información con la que ustedes ya cuentan, de qué está hecho, es un alimento, qué es, de dónde viene. Este, y bueno, hay varios tipos de chocolate, hay chocolate bebible, hay chocolate que se toma, hay chocolate con leche, hay chocolate con agua, hay chocolate para pasteles, hay chocolate de muchos tipos. Hay chocolate que no es chocolate también, es algo que tenemos que saber en este momento. Y pues vamos a ello. ¿Qué es el chocolate? Según la Real Academia Española, el chocolate es una pasta hecha a base de cacao y azúcar. Son los dos principales ingredientes. Es cacao molido que generalmente se le puede añadir canela o vainilla. También la Real Academia Española nos dice que es una bebida hecha a base de chocolate, ¿no? Y que puede ser con agua o con leche. Eso es lo que nos dice la Real Academia. Entonces vemos que la base del chocolate es el cacao y el azúcar. Estos dos elementos hacen el chocolate que más se conoce. Y tiene además saborizantes como la canela o la vainilla, ¿no? Y puede tener muchísimos más, ¿no? Eso va a depender de nuestra imaginación y de el público al que se lo estemos promocionando, ¿no? Del mercado al que se ofrezca, porque hay mercados gourmet que les gustan los chocolates muy especiados, que pueden tener cosas locas como jengibre o pimienta, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de formas de hacer chocolate. Aquí en Cacao Bonen hacemos principalmente chocolate bebible. Ese es el chocolate al que nos hemos dedicado. No quiere decir que no vayamos a hacer otros tipos de chocolate. Bueno, el cacao viene de la tierra. El cacao viene del campo. La gente lo tiene que cultivar. Y son árboles. Eh, Son árboles que dan frutos, así se le llama el árbol del cacao, y de estos frutos que son como una papaya, parece una papaya, que les llaman mazorcas. Dentro de estos frutos, que tienen una piel muy gruesa, muy dura, parece como madera, dentro de estos frutos vienen las semillas. Las semillas es lo que se utiliza para hacer el chocolate. Estas semillas vienen recubiertas por un mucílago blanco que sabe un poco como a guanábana o como a jinicuil. Este mucílago se retira en la mayoría de los casos, no siempre es bueno retirarlo. Y de ahí viene, ¿no? Viene de un árbol, que este árbol crece bajo sombra. Es un árbol muy sociable, es un árbol que es ecológico incluso porque su plantío permite la coexistencia con otras especies, permite que se siembren árboles altos que lo protejan del sol, árboles chaparros o enredaderas y así, además de que el cacao aporta mucha materia orgánica al suelo porque suelta muchas hojas. Entonces vemos que es un cultivo ecológico, es un cultivo amigable, no es como el azúcar, ¿no? Que tienes que dejar todo pelón, todo el campo sin plantas ni nada, y después plantar el azúcar como monocultivo. El cacao te permite hacer intercalado de cultivos. El nombre científico del árbol, o sea, el nombre científico que se le dio es Theobroma cacao.
Este nombre significa alimento de los dioses. Teobroma significa alimento de los dioses, donde Teo es dios y broma es alimento. Se entiende que este árbol es originario del Amazonas, porque aunque está por todo el mundo y se utiliza el chocolate en otros países, sabemos que Europa tiene países con tradición chocolatera. Este árbol no es originario de esos países. Este árbol necesita un clima cálido, un clima húmedo y, y necesita un clima constante también. No resiste muchas, no resiste las heladas, no resiste los cambios de temperatura muy bruscos. Y necesita que sea algo constante. Entonces, ¿no? Necesitamos un clima cálido, un clima húmedo y un clima constante. Y esto sucede, por ejemplo, en Tabasco, ¿no? Imagínense la temperatura del estado de Tabasco, que están a veces a 40 grados, a 35 grados, la mínima. Y ya cuando así llega un frente frío muy fuerte, están a 18 grados, ¿no? Entonces es un árbol que debajo de los 11 grados ya está sufriendo. Es un árbol que se puede morir con un poquito frío. No lo podemos llevar a las montañas porque con los climas fríos y los inviernos se va a morir. En invierno ya no sobreviviría. Entonces necesita crecer en una zona que sea cálida, ¿no? Vemos en la diapositiva que los frutos se dan pegados al tronco. Es algo muy curioso, no sucede con muchos de los árboles, es muy raro de hecho. Y puede tener muchísimos colores. Los colores del cacao pueden ser rojo, puede ser azul, con un azul turquesa, puede ser verde, puede ser amarillo y puede tener una mezcla de estos colores también. Aún en la actualidad existe una discusión acerca del origen del cacao, porque están los que defienden que el cacao se originó en el Amazonas y están los que defienden que era una especie que ya existía en todo Mesoamérica. Recordemos que Mesoamérica va desde la mitad de México hasta el final del Amazonas, o sea, hasta la mitad de Brasil más o menos. Todo eso es Mesoamérica. Hablando de climas, ¿no? Perdón, al norte de Brasil. Hablando sobre climas y vegetación. Entonces, dicen que los que dicen que se originó el Amazonas lo defienden porque en el Amazonas es donde se encuentran todas las variedades nativas, todas las variedades silvestres que no se han domesticado. Ya ven, por ejemplo, que los perros, antes de ser perros, no existían. Estos eran los lobos que fueron domesticados por los humanos. Pues lo mismo pasa con las plantas que cultivamos. Las plantas pueden ser salvajes y estas plantas salvajes tienen sabores, pueden ser ácidos, pueden ser tóxicos, pero conforme el humano las va domesticando, así se llama, van teniendo otras características. Puede incluso ser más fácil de cultivar, puede ser que requiera menos riego, ¿no? Entonces, las variedades silvestres están en el Amazonas y por eso se dice que es el centro de origen del cacao. De ahí los grupos indígenas desde hace miles de años lo han movido a través de todo el territorio. Entonces por eso es difícil determinar su origen con exactitud. Así el cacao llega a México. Y son los olmecas los primeros en domesticarlo aquí en la región. Ellos ocupaban la parte sur de México, del lado del Golfo. Se puede ver en el mapa que es la zona rosa y se les dice cultura madre. Se les llama cultura madre porque son muy antiguos. Tienen unos 2500 años de haber existido. Ellos fueron los primeros en domesticarlo tanto en campo como descubrir la fermentación y el tostado del cacao. Porque sepan que cuando uno tiene la mazorca del cacao en la mano, la abre y prueba las semillas, estas semillas son simples y muy amargas. O sea, no tienen ningún aroma, no tienen ningún sabor así como grasosito que ya conocemos. Solamente son amargas y simples. Entonces, si
si no lo fermentas, el cacao no tiene ningún chiste, ¿no? Entonces los olmecas hicieron su aportación a la cultura del cacao al tostarlo y al fermentarlo. Ellos también crearon una bebida amarga y picante que la tomaban como algo similar al chocolate. Después de los olmecas, la siguiente civilización grande que utilizó el cacao fueron los mayas. Para los mayas el cacao fue muy importante, forma incluso parte de su explicación del origen del mundo, forma parte de sus ritos, de sus mitos, de sus héroes, y ellos empezaron a utilizarlo como moneda. Fue a ellos a los que se les ocurrió primero usarlo como moneda. Para ellos el cacao era un lujo, pues no, o sea, no cualquiera puede tomarse una taza de su dinero, ¿no? Y solamente las élites lo consumían. Lo consumían también los guerreros, los sacerdotes, los dirigentes, los militares. Y me gusta decir que los mayas fueron una civilización que duró muchísimo tiempo e hizo muchas cosas, ¿no? Ellos se asentaron más al sur de México y en la península de Yucatán. Su territorio llegó hasta el inicio de Honduras y pues hicieron muchos descubrimientos, ¿no? Tenían una gran comprensión del cosmos y de varias cosas. Ellos también tuvieron escritura y ellos aparecieron 500 años después de los olmecas y vivieron hasta el año 250 después de Cristo. Ellos existieron durante 1250 años, que es bastante tiempo como civilización, porque después de este periodo, o sea, los mayas siguen existiendo, ¿no? Son personas, también son personas que viven en la península. En la península pues hay muchos apellidos que vienen de origen maya, y algo que le pasó a este grupo es que se dividió en muchas otras etnias. Y bueno, eso es sobre los mayas. Después de los mayas llegaron los aztecas, que el nombre azteca es el nombre antiguo de esta cultura, porque el nombre que adquirieron después de llegar al Estado de México, después de asentarse en Tenochtitlan, son los mexicas. Y los mexicas, que en realidad que son el nombre de los aztecas, o sea, los aztecas y los mexicas son el mismo pueblo, pero en diferentes momentos. Los mexicas son los actuales o los más modernos, fueron a los que les tocó la conquista. Ellos pedían tributo de todas las tribus y de todos los pueblos. Entonces ellos tenían muchas especias, muchos alimentos, animales y esclavos de todo México. Y sus lazos comerciales e imperialistas llegaban hasta Nicaragua. Y de ahí tenían contacto con las tribus incas y todos los grupos humanos que existían en Mesoamérica. Ellos tenían una ruta comercial muy larga también. Gracias a ello también se han difundido muchas de las especies que tenemos ahora en Mesoamérica. Incluso el maíz, que en México se pelea que su origen es aquí, en nuestro país. Hay varios países que también se pueden llevar el título de centro de origen del maíz, como Perú. Perú también lo pelea, ¿no? Entonces vemos cómo estas rutas comerciales hacen más complejo la trazabilidad de dónde viene un alimento. Los aztecas también utilizaron como moneda al cacao. Para ellos también fue muy importante. Ellos ya le atribuían sus propiedades curativas. Ellos ya sabían que ayudaba a la digestión, estimulaba la producción del trabajo de los riñones. Se usaba para tratar la fatiga, para recuperar el apetito. Entonces ellos ya le atribuían propiedades curativas, además de nutricionales, espirituales. Para ellos también fue muy importante. El nombre de cacao viene del náhuatl, pero este náhuatl también, los náhuatl también lo heredaron de un maya antiguo.
¿no? Y los mayas también lo heredaron de otro pueblo, pero los aztecas popularizaron el nombre de cacao, que significa cacahuate de árbol. Y generaron la bebida llamada xocoatl, que significa bebida amarga, que es una de las palabras que se derivó que es la palabra que los españoles tomaron para decir chocolate. Se parece bastante xocoatl a chocolate. Y ellos lo utilizaban también para los guerreros. Igual aquí era un producto de élite, ¿no? Pero ellos se lo daban a los guerreros como suplemento alimenticio. Era el suplemento alimenticio de la antigüedad. Y decían que los guerreros tomaban hasta 50 tazas diarias, que es mucho. También en el mapa podemos ver que ellos ocuparon un territorio en el centro del país, en el centro sur del país, que era como un territorio bien controlado y así, pero ejercían su influencia en todas las demás zonas, ¿no? Su imperio duró 200 años, ¿no? Cuando llegaron los españoles, acabaron con su imperio y pero pues ellos vivieron durante 200 años, ¿no? Vivieron mucho menos tiempo que las culturas que acabo de mencionar, que los olmecas y que los mayas, pero igual sus herederos o sus descendientes pues viven entre nosotros, son los náhuatl. Entonces vemos cómo se compone la palabra chocolate, que viene del náhuatl, que significa amargo en xoco, y atl, agua, porque ellos tomaban el chocolate con agua. Aquí vemos en este mapa cómo las tres culturas compartían territorio. En azul está la cultura azteca, en rojo están los olmecas y en amarillo están los mayas. Vemos que la parte roja se traslapa un poco con la parte amarilla y de esta manera en estas regiones se hacen muchos intercambios culturales. Y entonces de esta manera también los olmecas le pasaron el conocimiento a los mayas y los mayas pudieron adquirirlo más rápidamente. Pero bueno, todo cambió cuando los españoles llegaron. Pues ya sabemos que los españoles hicieron muchos destrozos para los pueblos originarios de México. Y al principio de la conquista ellos también utilizaron el cacao como moneda. Ellos enviaban incluso baúles de cacao a España, porque para ellos era lo valioso, ¿no? Era algo que se podía intercambiar también dentro de México, ¿no? Y es algo lógico, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno llega a un país, utiliza la moneda local, ¿no? No se lleva, no sé, el peso mexicano a Nicaragua o no sé. O sea, tienes que llevar cosas, tienes que moverte en el lugar con la moneda local y en este caso era el cacao. Los españoles hicieron que el cacao se volviera famoso. Ellos llevaron al chocolate por todo el mundo. Ellos fueron los que agregaron el azúcar y la leche, creando la bebida actual, ¿no? Los primeros chocolates eran bebida, ya después se empezó a consumir en la tableta. Y bueno, es así porque en México, antes de la llegada de los españoles, no existía la caña de azúcar. Los aztecas sí lo tomaban dulce, pero lo endulzaban con miel. Ya fue algo de los españoles endulzarlo con azúcar, porque el azúcar viene de la zona de África, ¿no? Y ellos también tenían colonias en varias regiones de África. En el mapa también podemos ver el tamaño que tuvo el Imperio Español. Entonces vemos que los españoles dominaban todo el mundo, ¿no? Ellos tenían presencia en todos los continentes y entonces también eso originó o eso propició a que el cacao se volviera tan popular en todo el mundo.
Y con el tiempo muchas otras culturas fueron añadiéndole procesos. Por ejemplo, la máquina que, que se utiliza para hacer el chocolate en barra, que es una máquina que lo muele durante más de 6 horas. Esta máquina fue inventada en India por franceses. Y entonces poco a poco se va construyendo una bebida, ¿no? Poco a poco se va haciendo eh, la cultura culinaria que tenemos ahora. Bueno, este es un panorama sobre el pasado del cacao y cómo um, y cómo ha crecido hasta convertirse en la bebida o en el póster que todos conocemos. Como se darán cuenta, han sucedido muchísimas cosas en la humanidad para que eh, las personas llegaran a disfrutar el chocolate que ahora podemos disfrutar. Han sucedido conquistas, matanzas, rebeliones, no sé. Entonces, en la actualidad, la cosa es un poco mejor, pero vamos a ver cómo funciona ahora el mercado del cacao, quiénes lo controlan, porque antes lo controlaban los españoles. Ellos establecían una prohibición para su producción. Ellos designaban qué pueblos en México lo producían y mantenían los secretos de su cultivo y de sus procesos en secreto. Primero veamos cuáles son los principales países productores del mundo. Y los dos principales están en África. O sea, después de ser el origen en América, ahora el principal productor es África, se lo llevaron. Y estos dos países son Costa de Marfil y Ghana. Entre ellos producen más del 50% de todo el cacao del mundo. Y después vemos que es Indonesia, Nigeria, ¿no? Que Nigeria también está en África, Indonesia está en Asia y Brasil es el quinto productor de cacao. Ellos producen el 5% de cacao, que es bastante, pero todo el cacao que ellos producen se queda en su territorio. Ellos utilizan este cacao como bebidas, le quitan, ¿se acuerdan que les mencioné que las semillas de cacao venían envueltas en algo blanco como el jinicuil? Pues ellos les quitan esta película blanca y hacen bebidas como si fuera como si fuera guanábana, por ejemplo. Y también utilizan el cacao para sus chocolates. Después está Camerún, Ecuador y Malasia. De estos países, el país que mejor calidad de cacao tiene, adivinen cuál es. Bueno, pues es Ecuador. Ecuador no produce tanto cacao, pero su cacao es muy bueno. Ellos se han especializado en la calidad del cacao, cultivan buenas variedades, tienen manejos en el campo muy cuidadosos y por eso ahora ellos son como líderes en investigación. Después de haber visto quién los produce, vamos a ver quiénes lo comercializan. Los principales comercializadores de cacao y de chocolate son Mars, que es la empresa que se encarga de la producción de M&M's, Snickers y todos estos dulces que conocemos. El otro más importante es Nestlé, que produce aproximadamente el 20% del chocolate, más bien que lo comercializa, que lo mueve. Entonces estas dos empresas son las que se han encargado de hacer el paladar de la persona. Como todo el mundo piensa en chocolate y puede pensar en Carlos V, o puede pensar en Ferrero Rocher, o puede pensar en un Snicker, ¿no? O en un huevo Kinder. Entonces ellos se han encargado de formar el paladar de los consumidores, ¿no? Ellos pueden ser un poco los responsables de que nos guste tan dulce el chocolate, siendo que el cacao es algo muy amargo, incluso después de la fermentación. Pero bueno, ya sabemos que estos productos tienen muchísimos endulzantes que pues a veces causan pues daños a la salud, ¿no? Causan obesidad, pueden causar diabetes. Y de ahí vamos a ver cuáles son los países que más consumen chocolate. Como podemos ver, los primeros 4 países que más consumen chocolate son países ricos y de zonas frías.
En estos países no se cultiva cacao. Es casi imposible tener cacao al medio ambiente porque los inviernos son muy fríos. Tal vez en verano sí llegan a sus 45 o 35 grados, pero en invierno son muy fríos. Y como ya sabemos que el cacao, el árbol del cacao no aguanta menos de 11 grados, pues es lógico que no se puede cultivar. Después el quinto país ya no es un país frío y es un país latinoamericano y es Brasil, ¿no? Pero ya sabemos que ellos consumen su propio chocolate. Ellos se toman su taza de su propio chocolate. Después está India, Polonia, Francia, China y Ucrania. También los países fríos consumen más chocolate porque su necesidad calórica los hace un buen mercado para el chocolate, ¿no? También ha sido muy necesario para sobrevivir los inviernos por todas las grasas y todas las calorías que aporta. Y bueno, ya una vez que conocieron cómo está el panorama a grandes rasgos del chocolate, y que se acordaron de algunas marcas famosas como Chocolate Abuelita, Huevo Kinder, Snickers, todas estas marcas de chocolate, pues también existen chocolates locales. Vamos a ver algunas bebidas que son hechas a base de cacao y que son hereditarias, que son parte de nuestra herencia cultural y que es muy importante que las conozcamos y que no se pierdan. Casi cada estado tiene una o dos bebidas. Por ejemplo, bueno, primero quiero preguntarles si conocen alguna de estas bebidas. Lean bien cuál es el nombre y tal vez en algún viaje o tal vez tengan un familiar o tal vez su familia venga de algún otro estado y les haya dado a conocer, les haya compartido esta cultura. En México se han conocido más de 11 bebidas hechas a base de cacao que son tradicionales. Por ejemplo, tenemos el tejate, el chocolate, el pozol, el popo, el tascalate y el champurrado. El champurrado yo creo que después del chocolate es la bebida de cacao más conocida, ¿no? Es una mezcla entre masa y chocolate, ¿no? Es un atole de chocolate. Tenemos el tejate, que el tejate es una bebida que tiene varios ingredientes, es una bebida un poco más compleja que el chocolate, y es originaria de Oaxaca. Para hacerla se necesita cacao, se necesita una flor de tejate, que es una florecita que se consigue en Oaxaca. Se utiliza, me parece que almendras, hueso de mamey, agua y no me acuerdo qué más, pero es una bebida bastante más compleja, es difícil de preparar si no se tiene ya una cultura del tejate. Está el pozol, que es del sur también se toma en Chiapas y en Tabasco, y es como un chocolate con maíz y en agua, ¿no? También está el topopo, que es una bebida a base de agua también con chocolate, que es originaria de Veracruz. Tenemos el tascalate, que es una bebida de cacao, maíz y achiote, que el achiote nosotros pensamos que solamente se utiliza para la cochinita pibil y bebidas y comida salada, pero en Chiapas se utiliza también para una bebida dulce muy refrescante, que su nombre de broma o su apodo es agua de ladrillo, por su color rojizo, ¿no? El achiote le da este color rojizo que tiene. Y bueno, aquí les mencioné algunas, pero me gustaría que conocieran todas, ¿no? Son muy ricas, ¿no? Cada una tiene su sabor característico. Y bueno, ya hablamos de las propiedades que tenía el cacao, de lo que los aztecas conocían, ¿no? De sus investigaciones, de para ellos cómo funcionaba como medicamento. Y las investigaciones actuales han confirmado muchas de esas atribuciones que los aztecas le daban. Lo primero es que el cacao es un superalimento. Un superalimento es aquel alimento que proporciona que proporciona muchas
muchos nutrientes y los proporciona en una cantidad importante. Aquí vemos una lista de 5 propiedades que lo convierten en un superalimento. En primero es alto en calorías. Tiene por 100 gramos, podemos ver del lado izquierdo del lado derecho de la diapositiva, ahí se explica cuánto por 100 gramos tiene, ¿no? Vemos que de calorías, cada 100 gramos tienen 228 calorías. Tiene 14 gramos de grasas. Tiene un poco de sodio, un poco de potasio. Tiene 50 gramos de carbohidratos. Tiene 20 gramos de proteínas. Y bueno, tiene cafeína y vitaminas también, ¿no? Esto es muy importante que ustedes sepan cuántas proteínas tienen los alimentos, porque las proteínas nos ayudan a construir, ¿no? A construir tejidos, a que nuestra piel esté sana, a que nuestros órganos estén en correcto estado, a tener músculos fuertes, ¿no? Entonces un alimento con alto contenido de proteínas es bueno, ¿no? Es saludable. Otros alimentos que tienen 20% de proteínas son los frijoles, y los frijoles son buenísimos, ¿no? Porque aparte de proteínas aportan más cosas. Entonces vemos que el cacao tiene bastantes proteínas. Es rico en zinc. Zinc es un microelemento que necesitamos en pocas cantidades, y el cacao hace un aporte importante de zinc. El zinc nos sirve para reforzar el sistema inmune, para producir testosterona, ¿no? Eso nos ayuda a tener como producción de músculos, estabilidad emocional, ¿no? Eso nos ayuda el zinc por lo de la testosterona. Entonces es importante, ¿no? Siempre tener una alimentación balanceada, y vemos que el cacao no es como lo pintan, ¿no? No es, o sea, aunque es parte del chocolate, pero el cacao es algo saludable. Aporta también calcio, magnesio, zinc, hierro, vitaminas. Aporta antioxidantes, que los antioxidantes nos ayudan a evitar el envejecimiento. Y la cereza del pastel. Algo más que se me olvidó comentar es que las grasas que tiene, porque el 50% del aporte calórico del cacao es de grasas, pero estas grasas que aporta son aceites buenos para el corazón y para el cerebro. Ayudan a construir pues el cerebro, que en su mayoría son grasas, y ayudan a proteger las arterias del corazón. El cacao tiene aceites que sirven para la recuperación de arterias, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, la cereza del pastel del cacao es que tiene teobromina y cafeína. La mayoría de las personas ya conoce un poco sobre la cafeína. Es el principal ingrediente activo del café, y ya sabemos que es un estimulante que nos hace sentir despiertos, que nos hace sentir alertas, que nos ayuda a terminar los trabajos, a concentrarnos en la oficina y a despertar. Pero aparte de cafeína tiene teobromina, y la teobromina es un alcaloide igual que la cafeína, pero la teobromina nos ayuda a sentirnos felices, a sentirnos que pues estamos enamorados, ¿no? Es un químico que produce endorfinas en el cerebro. Entonces, tomar chocolate nos puede mejorar el humor del momento, ¿no? O sea, aparte de que nos despierta, nos hace más felices. Y si su pareja les regala chocolates, es una trampa, porque les está regalando felicidad, los está condicionando psicológicamente a que lo quieran. Entonces no confíen en él, ¿no es cierto? O en ella. No, sí, consuman chocolate, ¿no? Es bueno para muchas cosas y nos hace sentir bien. Y a grandes rasgos y con poca explicación, estos son los beneficios del chocolate. Vemos que tiene un gran poder antioxidante, que mejora la circulación, que produce efectos placenteros y sensación de felicidad. Es excelente para el desempeño sexual, por lo que les comentaba, ¿no? Porque produce esta sensación de felicidad, porque aporta bastantes calorías, y porque por el zinc, que ayuda en la regulación hormonal. También mejora la memoria, alivia el estrés, ayuda en la función cerebral por las grasas que aporta,
Incluso es recomendado como un antidepresivo ligero. Ayuda a mantener el peso porque genera saciedad. Porque las grasas que contienen nos sacian, entonces evitamos comer de más. También tiene propiedades que son útiles para la belleza. Los aceites que tiene ayudan en la hidratación de la piel y del cabello y ayudan a disminuir la celulitis. Entonces el cacao tiene tanto aplicaciones internas, o sea, cuando lo consumes tiene beneficios internos y tiene aplicaciones tópicas, ¿no?, sobre la piel. Esto es un doble beneficio, ¿no? Existen varios tratamientos de belleza hechos a base de chocolate o hechos a base de manteca de cacao. También muchas de las cremas más finas son hechas a base de manteca de cacao, porque es de los mejores aceites que el mundo vegetal nos puede aportar. También, como es un antioxidante, nos protege contra el daño de los radicales libres, que son parte de los procesos de envejecimiento. Como el cacao contiene zinc, también nos ayuda como fotoprotector, ¿no? El zinc nos ayuda a hacer una barrera que protege nuestra piel del sol. Bueno, estoy hablando del cacao, ¿no? Pero el cacao es una parte del chocolate, porque ya vemos que el chocolate se hace de de cacao y de azúcar. Entonces, dependiendo de la cantidad de cacao, es lo saludable que va a ser un chocolate, ¿no? Muchos de los chocolates son chocolate con leche. Tiene un poco de cacao, un poco más de azúcar y leche. Estos chocolates no son tan, ¿cómo decirlo? Pues tan saludables como otros chocolates con más cacao, porque además de tener poco cacao y tener bastante azúcar, tienen leche. Y la leche, cuando tú consumes chocolate con leche, su poder antioxidante se reduce mucho, se reduce en un 70%. O sea, se pierde su capacidad antioxidante en un 70%. Esto es muy importante, ¿no? Después, aparte tenemos al chocolate semi amargo. Este chocolate tiene de 40 a 55% de cacao y azúcar. Este chocolate semi amargo no contiene leche, generalmente, ¿no? Eso es lo más común, encontrarlo sin leche. Este ya es un buen chocolate, ya es bastante saludable. Y también este porcentaje de azúcar y cacao hace que sea amigable con los paladares que ya tenemos formados. Lo vamos a sentir un poco más amargo de lo que estamos acostumbrados, pero igual no va a ser tanta la diferencia. Después está el chocolate negro o amargo, que tiene entre el 60 y el 85% de cacao. Este es un chocolate que no a todos los paladares les gusta porque ya es bastante amargo, aunque este chocolate es el más saludable porque tiene más cacao. Otro componente del chocolate de barra es que además de cacao le agregan manteca de cacao para hacerlo más aceitoso, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta también, porque los chocolates que no tienen adicionada manteca de cacao pueden ser más saludables, ¿no? Porque tienen el cacao integral, tienen el grano completo. Y bueno, esa es la presentación introductoria del chocolate y del cacao. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que empiecen a adentrarse más en este mundo de los sabores amargos y pues del chocolate, que no le tengamos miedo, que también dicen que esto de que el chocolate produce acné es un mito, ¿no? Eso es lo que muchas investigaciones han descubierto, que esto es un mito. Entonces tampoco le tengan miedo, ¿no? Se tiene que, por supuesto, consumir con moderación. Hay que evitar siempre los excesos de cualquier cosa, pero pues no hay que tenerle un especial miedo al chocolate. Y bueno, si tienen alguna duda, me gustaría que me la preguntaran para ahondar en cualquiera de los temas. Si algún beneficio de la salud les causó mayor curiosidad, pueden también investigarlo en internet. Toda la información que hemos utilizado en la diapositiva
ha sido obtenida con rigor, ¿no? O sea, ha sido obtenida de artículos científicos, de publicaciones de diarios conocidos, ¿no? Entonces ustedes pueden confiar en la información que se ha compartido. Y cualquier cosa, alguna sugerencia que tengan para las diapositivas, es muy bienvenida también. Les pido que le den like a la página de Facebook, es a donde subimos contenido. Pueden escanear el código QR que aparece en la pantalla. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias.